Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de algo que es inevitable, del debate del día de ayer entre los candidatos a la presidencia en Estados Unidos. Pero hay que hacer una historia. Mire usted, a principios del siglo XX, la mayoría de los votantes se levantaban el día de la votación y ya más o menos tenían definido por qué partido iban a votar. Es decir, si usted analiza los ensayos de la Sociedad Fabiana, de una organización política inglesa, pues los laboristas votaban laboristas y los conservadores conservadores. Era una cuestión doctrinal, de compromiso ético con las distintas plataformas, y el peso de los candidatos era mucho menor. Ahora es totalmente diferente. Ahora resulta con que los electores se levantan y el día de la elección todavía hay un porcentaje altísimo que no sabe por qué candidato va a votar. Se esperan a ver varias cuestiones, cómo se desempeñan los candidatos, cómo son sus plataformas, pero también cómo les va en los debates. De tal manera que estos debates han ido cobrando cada vez más fuerza, son espectáculos observados por decenas de millones de, en este caso, estadounidenses, que se sientan a ver el desempeño, la agresividad, hasta el vestido, si se saludan o no, cómo vienen vestidos los distintos candidatos. La noche de ayer fue un debate serio, un debate rudo, diría yo, porque el candidato Trump venía de un episodio terrible, en el cual se delató un video en donde verdaderamente muestra su machismo y su pedantería y su patanería. Y entonces todo el mundo esperaba, Carlos, que Hillary Clinton se le fuera mucho más duro a Trump, y no fue así, estuvo como más diría yo, más suave de lo que muchos esperaban, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que dices es correcto, lo ahondaría un poco. Hasta los 80, Federico, el mayor predictor de por quién iba a votar un joven que empezaba a votar es por quién había votado su padre. Era un poco como los equipos de fútbol. En Argentina, por lo menos, donde se hereda a qué equipo le vas a ir. Era esa pertenencia de club, de grupo, no importaba mucho el candidato. Es el famoso voto duro. ¿Qué tal lo tienen los partidos? Los republicanos, hay quienes dicen yo voto por Trump porque es el republicano, punto. Pero el porcentaje de votante que se dice independiente, que decide en función de las personas, ha crecido. E incluso el debate de ayer pues, es fundamentalmente un debate en torno si está el otro capacitado física, sobre todo en el debate anterior, moral y en términos de preparación para ser presidente. Hablaron mucho más el uno del otro de sus personas que de sus programas. Sí. Y muchas de las preguntas fueron igual, fueron personales. Y como bien dices, venía Trump de esta devastadoras cintas, videos que lo pintan como un verdadero patán. Ahora, hay mucha discusión al respecto de si Hillary fue blanda o no fue blanda. Yo no sé si está en el estilo de Hillary ser muy distinta. De acuerdo. Yo creo que lo que cambió no fue tanto el desempeño de Hillary, sino fue que nos imaginamos a un Trump que después del papelón del debate anterior, de la semana desgastante que había tenido, lo imaginamos más enojados, menos contenido, fue más disciplinado que en el debate anterior. Y aunque pues, dependerá de tus preferencias políticas realmente quién ganó, porque no hubo uno que aplastar al otro, sí parecería que fue un debate mucho más equilibrado que el pasado, que aparentemente fue el que le dio la vuelta a una elección que estaba muy cerrada y se ha ido abriendo. E incluso pues, hoy se dio a conocer una encuesta que es previa al debate, pero posterior a estos videos que tú mencionabas, donde por primera vez la elección se abre mucho. Es una encuesta de NBC que se abre más de 10 puntos a favor de Hillary Clinton. Una golondrina no hace verano. Las encuestas, fue una encuesta hecha muy rápida, 500 encuestados, debe tener muchos problemas, por eso hay que ver las tendencias. Pero la tendencia te indica que se ha ido abriendo la probabilidad de triunfo de Hillary Clinton. Ahora, se va uno volviendo obligadamente televisivo, porque no solo es el debate, sino es también el post-debate, ¿no? ¿Cómo les va en el post-debate? Entonces, las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos organizan algunas mesas fantásticas, muy interesantes, con posiciones muy diferentes, y entonces muchas veces lo que no ocurre en el debate se da después en el post-debate. Y los análisis, pues ahora también toman en cuenta cómo le fue en el post-debate. Y curiosamente en el post-debate a Hillary sí le fue
muy bien. Al contrario, el haber estado de alguna manera resguardando sus cartas, no haber estado agresiva, hizo que muchos de los comentaristas, incluso simpatizantes republicanos, dijeran, bueno, es que mostró aplomo y no se dejó ir por las provocaciones, ¿no? Y la verdad es que Trump, en términos de esos apoyos, los apoyos de los periódicos, nunca habíamos visto que los periódicos se manifestaran por un candidato. US Today, Sí. que a la semana pasada se manifestó por primera vez en la historia, no a favor de Hillary, pero sí en contra de Trump. Muchos periódicos han estado sacando editoriales a favor de Trump. Republicanos importantes están abandonando el barco Sí. de Trump, porque el problema que ahora traen los republicanos es que no les contamine el control de las cámaras. No Claro. olvidemos que tienen hoy el control de ambas cámaras. Sí, Entonces, pareciera como que ellos ya tomaron su decisión, ¿no? Una Incluso en parte- los dineros, más dineros a las campañas en la Casa de Representantes y en el Senado, menos a Trump, que pareciera que no lo necesita demasiado, pero sí hay un desquebrajamiento, una fisura seria en el Partido Republicano, que como dices, tampoco garantiza que esto esté ya ganado por la señora Clinton, pero sí digamos, pareciera difícil restañar todas las heridas que ha dejado en el camino, ¿no? Incluso con su candidato a vicepresidente. Parece difícil y además no hay mucho tiempo. Sí. Incluso si vemos cómo se movieron las encuestas en los momentos donde se cerró la elección, recordemos que hubo 2 momentos donde se cerró mucho, antes de las respectivas convenciones y antes del primer debate, Sí. donde para fines Sí, prácticos bueno. estaban empatados. Si uno ve luego cómo se recupera Hillary y en la primera vez que cae, el tiempo que le toma caer, pues no se ve fácil. Además, como hoy decía Leonardo Núñez en su artículo de La Razón, pues hay un voto por correo anticipado que solía ser 5% y que en la elección del 12 ya fue el 30%. Entonces hay Sí. muchos que ya con la información que tuvieron del primer debate ya votaron. Y los números parecen indicar en los estados que esto se permite que es a favor de la candidata demócrata. Yo veo muy difícil que pudiera hoy perder Hillary Clinton. Nada está escrito, Nada está pero escrito. muy difícil. Nada está escrito y algo que sí pareciera, digamos, un fenómeno de los tiempos es en los grupos focales que se organizaron ayer después del debate, la gran mayoría seguía sin definirse. Es decir, esta presión de decir, no voy a decir, oye, pero si acabas de observar al señor Trump, viste ya los videos, ya lo escuchaste al decir que a las mujeres se rinden frente a los poderosos y unas cosas Pero era una verdaderamente- plática de y no le pasó casillero, nada. era una plática de casillero, Federico. Bueno, era una plática de casillero, No estoy pero bromeando, el es una pues, es una bestialidad. cosa terrible. El hombre tenía 56, 57 años, no era un chamaquito. No, y además, sabemos de muchas otras pláticas donde ha hecho lo mismo. No sé si has visto todo este debate que ya se armó. Aparentemente hay unas cintas de su programa El Aprendiz, donde calificaba, corría a la gente, terriblemente sexistas, pero que están resguardadas por algunas gentes que tienen un contrato de confidencialidad muy fuerte, que si lo violan le cuestan millones de dólares. Y hay algunos demócratas que están queriendo ver si juntan la lana para ver si los convencen de que se los den y entonces se pueda corroborar que no fue un error. Es, como lo sabemos por mucha evidencia indirecta o directa, pues un patrón de comportamiento. Ahora, es claro que a una parte del votante no le importa. Sí. Ahora, y ese es el votante que me parece más interesante desde el punto de vista sociológico. Tú que eres un gran fan de los números, de las encuestas, de los comportamientos de los seres humanos, hay unos números recientes que he estado encontrando que me parecen sorprendentes. Entre los blancos sin educación high school, que no terminaron la preparatoria, hombres, la esperanza de vida anda por 68 años de edad. La de un blanco con más de educación superior, 82 años. En ningún momento de que se tenga registro, la diferencia de esperanza de vida entre los más pobres blancos y los más ricos era tan grande. Y aún más complicado, la esperanza de vida de un hispano con el mismo nivel educativo, es decir, que no acabó high school, es superior a la del blanco. No lo habíamos visto en un país occidental desde la caída de la Unión Soviética, un colapso en las expectativas de esperanza de vida de esa parte del votante, una crisis de heroína, de suicidios, de violencia, de ruptura de los hogares. Entonces, es un votante que está muy enojado. Sí. Entonces, este señor los representa con sus vulgaridades porque sienten que es un mundo del political correctness donde no caben.
Y después venía por ahí algún reportaje en El País interesante sobre cómo también estamos cayendo en una especie de relativismo del elector. Particularmente esto era Ohio, un poblado en Ohio, en donde tiene alta simpatía del Partido Republicano de siempre. Y entonces en las entrevistas callejeras que realiza este periódico español, lo que encuentra es que la respuesta más común es da lo mismo. Los dos son igual de corruptos, los dos son igual de... Lo cual, Carlos, es muy preocupante porque se van perdiendo, digamos, ciertos referentes éticos mínimos, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Yo también creo que no es lo mismo, pero esa es la población, ¿no? Sí. O sea, la población dice, ay, a ver, el señor Clinton, pues no se presentó Donald Trump ahí con creo que 4 o 5 mujeres que todas acusaban a Clinton de acoso, de violación y de todo lo que se pudieron imaginar. Una de ellas pagada, ya se supo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, sí hay como una turbiedad en el... No, y ese es el otro elemento que fue claro en el debate. El otro gran, digamos, punch que mantuvo Trump a lo largo de todo el programa, de todo el debate, fue: tú eres una política, yo no. Sí. O sea, él está tratando de capturar ese enojo frente a una clase política que no ha dado los resultados que se esperaban. Sí, y bueno, pues no deja de ser también, en algún sentido, un desprecio por los gobernantes que están preparados. Porque Donald Trump, incluso no lo hemos mencionado, pero algo que fue terrible ayer en el debate, es esta no amenaza simulada, sino abierta, de decir, si yo fuera presidente, usted estaría en la cárcel. Como si fuera un asunto... A mí me pareció eso bien revelado, porque en un debate, aún en un país como México, sería un escándalo. Sí. En Estados Unidos se está haciendo un escándalo, porque no es una prerrogativa del presidente meter a la gente a la cárcel. Hay un procurador, un fiscal, en el caso de Estados Unidos, que es el responsable de ello. Entonces sí mostró una serie de señales de degradación muy preocupantes. Bueno, ya no tenemos que ir, pero ¿sabes a mí qué me brincó a la mente, se me vino a la mente? Es que él está formado como empresario y entonces él cree que todo le está permitido usar lo que le esté prohibido. Entonces le doy instrucciones al procurador de que meta a la cárcel a la señora Clinton y resulta que como presidente de los Estados Unidos solo le estaría permitido lo que esté reglamentado. Y de hecho ese es uno de los grandes problemas que todos los empresarios que llegan al poder, incluido el que llegó con nosotros, que fue Fox, sí, les toma mucho tiempo entender. Sí. Pero el tiempo se nos fue. Federico, Así gracias es. por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, al lunes entrante aquí en Primer Círculo.